Hola, hola, ¿cómo van? Un gusto estar nuevamente aquí en un podcast culpable, un día más de podcast hablando caca aquí en el canal de YouTube. Disfruto mucho hacer esto, la verdad, siempre había querido hacer algún contenido hasta que hace unas semanas alguien me dijo, no sé, alguien me puso un reto de subir un video diario a tu canal de YouTube. Sube un video diario y te creo, me dijeron. Y yo estaba subiendo ya esos podcasts, hacía tiempo ya venía pensando en hacerlo, pero no encontraba como la motivación. Y cuando me dijeron, oye, sube un video diario a tu canal de YouTube y te creo. Yo dije, bueno, lo voy a subir al canal de YouTube de Culpable. Voy a hacerlo en Culpable Films, que seguramente va a ser mejor. Va a ser mejor porque siento que tengo más tema de conversación. O sea, yo puedo hablar de muchas otras, de muchas pendejadas, pero creo que me llena más hablar de cine y puede, digamos, ser más edificante para el público y para las personas hablar de cine, ¿sí? De las pelis que hemos hecho, de nuestro proyecto de vida, de nuestro proyecto de empresa que ha sido Culpable Films. Y, y entonces pues ahí empezamos y ahí vamos. Y yo estoy muy feliz de estar haciéndole todos los días a esto. No es fácil porque uno tiene, pues tengo labores, tengo mucho trabajo, pero siempre queda el ratico en la noche para grabarme aquí hablando. Espero continuar, espero invitar a mis amigos, a esas personas especiales que seguramente me van a copiar para esto y para que hablemos mierda y tengamos un espacio más que para llenar algo en internet o para que nos vean y eso. El propósito es que nuestra historia, nuestras anécdotas, nuestras leyendas queden grabadas, como que queden escritas, como hacer una especie de diario. Y mi diario no es de lo que hice cada día, sino de lo que he venido haciendo a lo largo de estos años, haciendo cine recursivo, cine independiente y realización audiovisual y amando el cine y estando en el estilo de vida cinematográfico, enfocado, a veces desenfocado, pero pasa el tiempo y uno vuelve y se enfoca porque pues definitivamente es para lo que mejor uno sabe hacer cosas, ¿no? Y gracias a Dios pues hemos podido aprender a hacer cortos, pelis y demás, y esto ha sido muy, muy llamativo para, para la vida de las personas que nos rodean y para nosotros. Se nos han abierto puertas gracias a la realización audiovisual, gracias a las amistades, amigos, personas, conocidos, colegas que han llegado a nuestras vidas. Entonces eso me ha parecido muy valioso y siento que vale la pena compartirlo porque en algún lugar puede haber alguien que esto le pueda parecer muy llamativo y puede haber gente que le parezca una mierda, pero pues para eso tú puedes dar clic en otro lado y no escucharme. Bueno, hablando de eso, eh, yo quería hablar mucho sobre un tema que no solo en el cine, sino en el arte y yo creo que en todos los espacios donde hay competitividad existe y es el ego en el mundo del arte sobre todo, donde las personas con sus ideas llaman la atención y con sus ideas se posicionan, donde sus ideas los hacen compararse a otros y sí, se ponen por encima de otros. En el emprendimiento, en cada lugar el ego siempre juega un papel importante en las personas. Eh, yo recuerdo que desde muy niño, eh, tras ser hijo único, mi madre siempre me ha dado mucho afecto. Mi papá siempre me brindó mucha seguridad. Mi padre fue un tipo que siempre me enseñó a ser yo, a que yo fuera fuerte y que me expresara con libertad. Y al ser hijo único en mi casa nadie me oprimía, sino que me dejaban ser.
y gracias a Dios tuve esa educación. Y las personas que me rodearon cuando niño, muy pocas personas me oprimieron y muy pocas personas me opacaron. Entonces digamos que me educaban bien, lo que estaba malo pues me lo decían, pero también me ayudaban a que no hiciera estupideces, pero cuando hacía algo bueno pues me lo celebraban. Y así poco a poco yo como un joven me iba yendo por el camino que mejor creía que iba a ser para mi vida, ¿no? Muy joven, muy niño, pues me empecé a destacar como alguien que le iba bien actuando. O sea, cuando yo hacía teatro, me iba muy bien, me destacaba. Entonces, digamos que los aplausos los recibía y uno muy joven pues siente el gusto y la atención de los demás. Y hay personas que eso lo ven malo. Hay personas que dicen que man tan picado, que man tan creído, que man tan arrogante. Y, y cuando yo era niño no sabía distinguir entre la arrogancia y la humildad. Simplemente era yo. Y en ocasiones a algunas personas les molestaba eso. Yo recuerdo que había personas que les molestaba que uno fuera como tan, que uno se sintiera feliz de los aplausos y las alabanzas cuando uno iba a una obra de teatro, uno actuaba y la gente le decía a uno cosas buenas o a uno le decían, hey, qué bueno que eres en esto. Entonces, digamos que desde muy niño pude sentir ese placer del aplauso y de la felicitación, o cuando dicen las flores que le echan a uno. Y eso fue formando mi ego hasta cuando estaba más grandecito que me volví cuentero y empecé a retomar nuevamente esa conexión con un público que me aplaudía. Y recuerdo que cuando estaba en la universidad muchas personas me decían, uy, no, es que ese ego suyo, porque claro, lo veían a uno que uno se presentaba y actuaba y digamos uno mostraba mucha seguridad y bueno, era una seguridad que era un personaje porque en el fondo uno tenía muchas inseguridades, muchos miedos, muchos complejos que la vida de adolescente le va formando a uno, que algunos fracasos, algunos temores se van desarrollando más y uno llega a unos 20 años y uno tiene miedos, pero cuando yo me subía a un escenario era yo y, y mostraba fuerza y mucha seguridad y había personas que me decían, no, ese ego de ese man, tu ego, uy, no es que tu ego. Y hubo un momento donde yo dije, ok, ok, ese ego mío es una mierda, yo voy a callar ese ego y voy a dejar de ser egocéntrico, porque la gente me lo decía. Y cuando callé mi ego, eh, pues me vi solitario haciendo nada, encerrado en mi casa, sin trabajo, sin un peso, viviendo en la casa de mis papás a mis 20 y pico de años. Y, y yo sentí que ahí fue que callé esa voz que me motivaba a hacer cosas, que me motivaba a creer en mí, que me motivaba a, a levantarme de la cama y salir adelante. Porque algunas personas, hay gente que me lo ha dicho a lo largo de los años, eso es envidia, o sea, esos envidiosos me habían dicho que yo era un egocéntrico porque era seguro de mí mismo, porque echaba para adelante, porque supuestamente tenía seguridad, entonces por eso era un egocéntrico y era mi ego y ese diablo dentro de uno que lo hace ser a uno un arrogante. Pero en últimas yo a nadie le hacía daño, en últimas yo no pasaba por encima de nadie, en últimas uno desarrollaba los proyectos, ideas y cosas que uno sentía que valían la pena. Y uno respetaba a los demás. Con los años fui aprendiendo a respetar y a saber hablar y a saber decir las cosas. Que eso ya no tiene que ver con egos, eso tiene que ver con actitud, eso tiene que ver con modales, eso tiene que ver con personalidad. Y, y fue complicado cuando tuve que enfrentarme a mi ego y decidir, ok, vamos a callarlo
y ver cómo ya yo dejaba de participar en cosas y en creer en mí mismo. A veces cuando uno dirige un proyecto y uno no sabe para dónde va esta mierda, o sea, el proyecto, es el ego el que te dice, dale que por ahí es, dale que por ahí es. Y ese ego yo le llamaría también intuición. Y es la intuición la que me dice, así es. Pero yo no sé por qué es por ahí. Pero uno lo hace porque uno cree en uno mismo. Y el ego es creer en uno mismo. Y, y a mí me parece valioso cuando las personas creen en ellas mismas, son seguras de sí mismas y seguro es esa voz interior que le está diciendo, vamos, vamos, dale, dale, para adelante, eso, hágale, hágale. Y eso, ese es el ego. Ese es el ego y no hay nada de malo en que uno tenga un ego o una voz interna que te da la berraquera, la seguridad para sacar adelante todos tus sueños. Sea hacer películas, sea cantar, sea actuar, sea tomar fotos o sea emprender. Pero hay gente que de pronto no tiene esa misma seguridad y dice, ah, este man es un egocéntrico, un arrogante, un hijo de puta. Qué pena la expresión, pero sí. Mm, el tema es cuando el ego se sale de las manos y cuando ese personaje interno lo domina a uno y ya uno eh, pues pierde los modales, pierde la humildad, pierde el compañerismo y ya pasa por encima de los demás. Y el problema también es cuando el ego es más grande que las cosas que uno hace. Y aquí está mi reflexión sobre el tema del ego en el mundo del arte o en el mundo del cine. Y es que uno puede tener un ego muy grande y creérselo más. Pero realmente el que debe hablar no es el ego, el que debe hablar son los hechos, son tus acciones, es tu trayectoria. En el caso del cine, lo que debe hablar es tu filmografía, las pelis que has hecho, sean buenas o malas, o sea, tu trabajo es el que habla. Y ya el ego pues te ayuda a seguir trabajando, a seguir haciendo, a seguir sacando cosas adelante. Pero si tú no has hecho nada y tienes un ego enorme, pues sorry, ese ego vale mierda. Y muchas personas conocemos que no han hecho un culo, pero, pero su ego los domina y hablan y hablan y hablan y se las saben todas y no permiten las ideas de los demás, no valoran las ideas, no escuchan, no escuchan y, y uno va a ver y no han hecho nada. O simplemente han sido parte de equipos de algunos proyectos liderados por otras personas mucho más sencillas, más humildes, que en el fondo tendrán sus egos que los han permitido sacar adelante ciertos proyectos. Y hay personajes que porque participaron en algún proyecto, su ego se infla como si ellos fueran el centro de cada proyecto en el que participan y no es así. Entonces yo siento que la vida que uno lleva, las acciones que uno hace, deben hablar por sí solas y ahí el ego simplemente debe ser una herramienta para uno salir adelante y emprender el camino a los sueños que uno tiene cada día. El tema es que cuando uno llega a una producción, uno llega a un proyecto con personas, eh, pueden haber choques de egos y pueden haber, no sé, el actor que estuvo en tal lado y se cree mucha mierda, se cree lo más, o está ese director de foto que ha trabajado en ciertas producciones y piensa que uno que es independiente y ha hecho, no sé, proyectos para proyectos institucionales, para empresitas normales, pues uno no es nadie para decirle a él cómo hacer una toma y ese tipo de cosas. Eh, yo creo que la gente verdaderamente profesional y la gente que realmente ha hecho cosas grandes no se pone con esas bobadas. La gente sabe que lo que vale es lo que decía, el proyecto realizado es el que habla por sí solo. Y el ego te sirve para tomarte una foto, para sentirte bien contigo mismo. Pero en últimas, esas personas que tienen su ego inflado por dentro están vacíos y les falta mucho. Entonces,
o simplemente ese ego es una fachada que tapa toda su inseguridad. Yo me he encontrado, sobre todo aquí en Bogotá, personas que conversaciones, ¿no? De fulano le habla a otro, ah, yo conozco a tal y yo soy amigo de tal productora y yo trabajé con tal. Y el otro no se puede quedar atrás, siente que como el otro le está restregando todo su historial y todas sus influencias y personas que conoce, pues aquí la gente siente el deseo de decir, ah, no, yo también lo conozco, y no, ah, no, yo conozco a la persona más importante que esa, y así, y entonces ya uno ve, siempre se queda en la mitad de conversaciones donde uno no sabe quién es el que la tiene más grande, y son eguitos tratando de sacar la cabeza en un mar donde sinceramente no están haciendo nada, donde lo que realmente vale es qué han hecho y donde realmente más que sus influencias, sus amistades, sus contactos, lo que valen son ellos. Entonces, hoy en día uno debe controlar el ego por, y saber en qué momento sacarlo a flote. Cuando haya una decisión que tomar, es el ego el que le dice a uno, es por ahí. Cuando hay una decisión que tomar, porque a veces la gente puede tener un ego para chicanear mucho todo lo que hace o todo lo que ha hecho, pero a veces la gente está cagada del miedo para tomar decisiones, para generar ideas. Y cuando uno cree en una idea que uno tiene, es el ego el que por dentro le dice a uno, esa idea está buenísima, es así. Y uno tan la dice, sin pena, sin miedo, sin miedo a argumentar nada. Y ese es el ego valioso, el ego bonito. El ego que hay que controlar es el ego de la arrogancia y el ego vacío. El ego que simplemente se queda en lo superficial de la vida, lo superficial del mundo, en la moda y en temas banales que en últimas no van a trascender a lo que es la verdadera imagen que uno deja como profesional. Entonces nada, yo creo que el trabajo es lo que reemplaza al ego y el ego se sostiene y crece un ego real del trabajo que uno ha hecho y de las decisiones que uno toma. Y uno poder tener la responsabilidad de afrontar esas decisiones que uno toma en la vida, en el trabajo y en los proyectos. Es importante que sepamos que cada decisión que uno toma en el trabajo vale mucho más que toda la mierda que uno habla. Entonces, nada, los invito a que sea nuestro trabajo el que hable por sí solo y no tanto bla bla bla. Porque en últimas nosotros podemos decir que conocemos a este, conocemos al otro, conocemos a esta, trabajamos con tal y somos la verga, pero pero en últimas lo que habla por nosotros es nuestro trabajo y nuestra personalidad. Lo cortés no quita lo valiente y ser humilde, sencillos y buena onda no va a quitar lo talentosos y buenos realizando lo que mejor sabemos hacer. Entonces, controlemos el ego y tratemos de que cada producción, cada proyecto, sea cinematográfico, artístico, nos permita abrir puertas y no nos cierre nuestras puertas. Porque en Colombia es complicado y a veces no hay dinero, eh, cuando no hay dinero de por medio, cuando no estamos ganando dinero, pues a veces digamos es el ego el que nos hace de pronto tratar de tener un poquito de dignidad frente a los demás y ese es un error. Debemos saber que cada trabajo, cada cosa, cada persona que conozcamos va a ser de nosotros alguien mucho más grande o alguien mucho más pequeño porque es la persona que nosotros presentamos de nosotros y nuestro ego debe salir a flote en los momentos puntuales donde las personas nos necesiten. Y cuando las personas nos alaben por las cosas que hacemos, no está de más decir gracias, gracias, porque eso es lo que somos y eso es lo que sabemos hacer. Eh, y como decían en algún momento, si cuando sientas que haces algo muy bien,
ten seguro que siempre va a haber un asiático que lo va a hacer mucho mejor que tú. Entonces, es un mundo muy grande. Somos seres humanos, cada uno es un mundo, pero en el fondo somos pequeños y si algo de lo que hacemos puede traer grandeza o puede generar cierta grandeza, no nos olvidemos que al final tenemos que comer para vivir y luego tenemos que ir al baño y cagar. Somos humanos y la sencillez no nos quita nada. Ese es un mensaje que doy de todo corazón a todos esos actores, realizadores, eruditos, sabiondos que conocen a los mejores y que se las saben todas. Nada les quita ser buena onda y echar para adelante porque lo que habla por nosotros es verdaderamente nuestro trabajo, sea con las uñas o con todo el presupuesto. Y si tienes todo el presupuesto, pues ser humilde, ser buena onda, te hace mucho más grande. Y si es con las uñas, la sencillez de tu personalidad va a hacer de tu trabajo algo mucho más grande y se va a valorar mucho la recursividad con la que se ha hecho. Así que nada amigos, los invito a que sigamos adelante, sigamos rodando y sacando productos chéveres con la mejor energía para que mejores personas lleguen a nosotros y podamos seguir rodando y sacando nuestros productos. Un abrazo y nos vemos mañana en otro podcast culpable. Chao.